Este segmento es presentado por Universidad de Santiago, USACH. Son las 11:22 y ya tenemos acá en el estudio una gran invitada, ya amiga de la casa. Y quiero pedir un fuerte aplauso para Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, ¿Cómo Fernanda, estás? Sebastián. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, también muy feliz de recibirte esta mañana y sobre todo yo soy ansiosa, me voy a confesarlo al tiro, muy ansiosa de toda la información que tienes que darnos respecto a lo que vamos a conversar hoy día, porque la confianza de las chilenas y los chilenos en el Poder Judicial atraviesa uno de los momentos más críticos. Según un último informe clave Ipsos, un 57% de las personas encuestadas identifica la corrupción como el principal problema del Poder Judicial y una amplia mayoría cree que las decisiones judiciales están influenciadas por el poder y el dinero, dificultando el acceso equitativo a la justicia. O sea, ya este enunciado ya es tremendo. El estudio también pone en el centro del debate casos como la muñeca bielorrusa, que se ha hablado largo y tendido acá en Turno AM. Los encuestados consideran que es el reflejo de las prácticas generalizadas en el sistema judicial tras una sucesión de episodios mediáticos que han removido la credibilidad de la institución. Alejandra, bueno, a través de este estudio Claves Ipsos, me imagino que tienes mucha información relevante que darnos. Explícanos un poco los principales resultados que arrojó este estudio, donde la corrupción fue lo que más se arrojó, digamos. Sí. Mira, encuestamos a 1.000 personas de todo Chile respecto, bueno, cada mes el Claves Ipsos elige un tema que es relevante para la opinión pública o para la agenda, para la toma de decisiones. Y en este caso dijimos, trabajemos con sistema de justicia, poder judicial específicamente, el caso muñeca bielorrusa, que además todos los días nos está entregando nuevas informaciones. O sea, hoy día tenemos 2 nuevos formalizados que son conservadores de bienes raíces y un dueño de una casa de cambio, y apareció un nuevo personaje entre estos formalizados, el señor de los lingotes de oro. Imagínate. O sea, es tremendo. Entonces, yo, como tú bien me preguntas, yo te diría, para mí hay 3 conclusiones aquí que son de distinto nivel. La primera, en lo más inmediato, es que, a ver, para nadie es una sorpresa desde los 2000 que estamos hablando de crisis de confianza en instituciones públicas y privadas. Pero las personas tienden a poner todo en una misma bolsa. Entonces, no, es corrupto, desconfío. Entonces, que el Poder Judicial, los tribunales, el Congreso, y van por las empresas, y no, como que no se salva nadie. El tema es que estos datos lo que nos indican es que el caso de la muñeca bielorrusa te da evidencia para confirmar las peores imágenes, la mayor desconfianza que tú puedas tener del sistema de justicia. Entonces, en lo concreto, confirma, y esa es una situación muy difícil de revertir. Entonces, yo diría, eso es como un primer nivel más inmediato. Alejandra, déjame dar el contexto, porque quizá alguna gente no está siguiendo la contingencia y no sabe que es el caso muñeca bielorrusa. También, para contextualizarlo, es un caso de alto perfil de tráfico de influencia y corrupción que involucra a ex ministras de la Corte Suprema, particularmente a Ángela Vivanco, y tiene ese nombre por irregularidad en un fallo judicial que favoreció al consorcio bielorruso-chileno Velas Movitech en un litigio contra Codelco, y se llama así. Mucha gente no entiende por qué, porque como las muñecas rusas, hay... como las mamuscas. Va sacando capas. Va sacando capas, y bueno, cuando uno va sacando capas en esta empresa chileno-bielorrusa, se va encontrando con redes de corrupción. Actualmente tiene formalizado en audiencia, y ha terminado la salida de varios magistrados y acusaciones constitucionales incluso. Sí, efectivamente. Y el origen del caso, ¿de dónde aparece? El caso Hermosilla, que es en la escucha de los audios. Hay como, si no me equivoco, más de 10 aristas que han salido de la escucha de los audios, pero la más llamativa y la más importante hasta el momento es lo que se denomina el caso muñeca bielorrusa. Entonces, yo diría, primera conclusión, el caso te confirma los peores imágenes, lo que más temías, digamos, del sistema de justicia. Resultó ser cierto. Resultó ser cierto. Segundo, que es tremendamente importante, es que le resta legitimidad, por lo tanto, a la operación de la justicia en Chile. Porque en el fondo, ¿cómo puedo legitimar procesos judiciales, resultados judiciales, si lo que yo creo es que aquí hay corrupción,
aquí corre dinero, aquí se pueden comprar fallos, 6 de cada 10 personas en Chile cree que se pueden comprar los fallos en Chile con dinero, es terrible, ¿no? Y la evidencia te lo confirma con el caso de la muñeca bielorrusa. Y finalmente, para las personas se instala la idea de que tú tienes dos tipos de justicia. Una justicia a la que tú puedes acceder si tú tienes poder, si tienes dinero, si tienes recursos económicos, y otra justicia que en realidad, entre comillas, no podrías acceder, sino que es una justicia para el resto de la población que siempre se va a ver influida en alguna medida por los grupos de interés. Es bien terrible lo que arroja la encuesta de Alejandra. Es súper duro, es muy porque duro. Acá dice, ahí está, la corrupción es el principal problema del Poder Judicial, que está sobre la lentitud de los procesos y la falta de fiscalización a jueces y fallos. El 78%, turninas y turninos, cree que los tribunales reciben presión de personas con poder y dinero. El 75% considera que sin recursos económicos es muy difícil acceder a la justicia. 66% percibe influencia de partidos políticos y dirigentes políticos, y 61% cree que es posible pagar para asegurar un veredicto favorable. O sea, ahí estaríamos, como digo yo, en tierra de nadie. Ahí estás justamente citando los datos que son más relevantes y que te hablan del tremendo consenso que hay al respecto. Porque, o sea, pongamos estos números en perspectiva. Lo que, 70, 80, lo que estamos diciendo es, si tú tomas 10 personas en Chile, 8 creen que en Chile, si tú tienes dinero y tienes poder, puedes influir en los fallos judiciales. Si tú tomas 10 personas en Chile, 8 cree que si no tengo recursos económicos, es muy difícil que yo logre justicia finalmente. Y el problema es que recibimos noticias permanentemente que van confirmando, no solamente desde el tema de la corrupción, como el caso de la muñeca bielorrusa, sino que, por ejemplo, ayer tuvimos la resolución del caso Crespo, ¿no es cierto?, donde queda absuelto, y se va confirmando esta sensación de impunidad. Las personas no se olvidan finalmente de casos que han sido señal de corrupción, investigación con datos concretos y que han terminado en clases de éticas. Entonces todo esto se va acumulando. El caso CQM, ¿cuántos años de investigación para no terminar en nada respecto de judicialmente hablando? Entonces esta acumulación que apunta hacia lo público y hacia lo privado, porque aquí son los distintos poderes interactuando entre sí, básicamente quién tiene poder y privilegio en Chile, venga de donde venga. O sea, para las personas es tremendo porque genera una desconfianza total en el sistema de justicia. Si tenemos desconfianza en el sistema de justicia, ¿qué queda para el Estado de Derecho? ¿Qué queda para la democracia, para las instituciones, para la vida en sociedad? Estoy viendo la cifra acá que ha dado el estudio de Ipsos. Esto que comentábamos, 21% estima que las sanciones son acorde al delito, mientras que el 54% está en desacuerdo con la adecuación de las penas aplicadas. Hay un manto de que la justicia en Chile no funciona. Vimos ayer ayer y hoy día lo seguimos comentando, el caso Gustavo Gatica, y en general hay otro punto muy relevante, a propósito que tú acá tomas el caso muñeca bielorrusa, que yo explicaba el contexto porque yo sé que mucha gente ha escuchado el caso, sabe lo que es. De hecho, de acuerdo a las cifras, aquí dice el 60% lo ha escuchado, claro. Pero el 17% lo entiende porque no es tan fácil de entender, es complejo. Es tremendamente complejo y tremendamente complejo de entender, no solamente en el funcionamiento, además que salen y salen nombres y nuevos antecedentes, entonces hay que estarlo siguiendo en forma permanente, pero además es complejo de entender en función de las consecuencias que trae, cómo instala, cómo devela, cómo opera los tribunales de justicia y en especial la Corte Suprema, que la Corte Suprema es la instancia más alta de justicia de este país. El máximo tribunal que el máximo tribunal. Entonces, y desde esa perspectiva, claro, ahora hay cosas que entran en la discusión y que tú dices, pero es que eran evidentes, ¿cómo no pasa? Y es un poco la voz de los expertos que nosotros instalamos en una pregunta hacia el final. Entonces preguntamos, bueno, hay una serie de medidas que son expertos que han salido hablando reflexionando respecto de esto, y preguntamos a las personas, ¿esto podría ser una medida anticorrupción efectiva, ¿no es cierto?, rebajar o prevenir niveles de corrupción en el sistema de justicia? Y mira las cosas que sobre la mesa ahora, ¿no? Sobre la mesa ahora tú dices, pero ¿cómo era tan obvio? Por ejemplo,
la que le resulta más efectiva a las personas, terminar con el secreto bancario. Las personas que están en el sistema de justicia y las instituciones relacionadas, hay que levantar el secreto bancario, porque si eso no hubiese habido secreto bancario, se hubiese detectado, oye, estamos hablando ayer en las noticias del señor de los lingotes, pagando con un lingote de oro. A ese nivel estamos hablando en términos de las cantidades de plata que estaban circulando. Una segunda medida o herramienta que podríamos tener, y que hoy en día tú dices, pero resulta obvio, cómo el Poder Judicial no tiene un mecanismo de auditoría respecto de los fallos. Las empresas, las instituciones públicas, está la Contraloría, ¿no es cierto?, que hace auditoría respecto de pagos, de procesos. En Ipsos nosotros tenemos auditoría. A mí me auditan aleatoriamente estudios para ver efectivamente si cumplo todo el proceso, los criterios metodológicos. Aquí no hay ningún proceso de auditoría, ni siquiera con casos que prenden señales, como el caso de la muñeca bielorrusa, donde habían fallos que eran express. Todos los fallos fueron en contra de Codelco. El único fallo a favor de Codelco ocurrió ocurrió en un periodo de vacaciones de la exministra Vivanco, y cuando ella vuelve, retrotrae el fallo, y luego el nuevo fallo es a favor de la empresa bielorrusa. Entonces, estaban todas las señales para la investigación. Pero Alejandra, perdón, cuando tú hablas de todas estas medidas, el secreto bancario, mecanismo de auditoría, uno dice, ¿a qué persona se le puede confiar esto? ¿Cachai? Como, ¿quién? Porque uno dice, ya, mira, la justicia debe ser como en quien confiamos, ya, resulta que no. Pero, ¿quién asegura o cómo nos aseguramos de que los mecanismos de auditoría o de gente que fiscalice sea efectivamente gente que no se va a corromper? Hay que sacarlos de afuera. Mira, ahí tienes varias opciones, pero en general en las instituciones funcionan las unidades anticorrupción. Ese es su sentido de existencia. Pero de lo contrario también hay figuras como la que tenemos en Chile respecto del Estado, que es la Contraloría, que supervisa, aparece en el escenario de todos nosotros a partir del tema de los viajes al extranjero, etcétera, pero es la auditoría permanente de los procesos de compra, los procesos decisionales, las contrataciones, etcétera. Entonces, lo que se requiere en el sistema de justicia, lo que pasa es que para las personas esto es una caja negra. Porque uno podría decir, oye, qué novedad que hayan dos tipos de justicia, si en realidad sentimos que tenemos dos tipos de salud, tenemos dos tipos de educación. Ya. Pero sobre el sistema de justicia y sobre salud, tú ves la reflexión, tú ves a los distintos actores, tú ves al gobierno presentando proyectos de ley, tú ves al Congreso discutiendo sobre salud y educación. Sobre eso. Ya. Tú ves actores en la calle, ves paros de estudiantes, movilizaciones, profesores, etcétera, los gremios de la salud. Pero sobre justicia, es una caja negra. No sabemos qué pasa adentro, no sabemos cómo funciona y tampoco sabemos quién puede intervenir directamente. No conocemos los procesos decisionales, más que lo que está escrito en papel. Entonces, se requieren mecanismos claramente de auditoría dentro del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, más allá de lo contundente de esta cifra, 6 de cada 10 personas pensando que la corrupción es el principal problema antes que los problemas que puedan ser de procesos como lentitud, falta de personal, de recursos, etcétera. Esa cifra es terrible porque resta legitimidad sobre los fallos judiciales en Chile. Y finalmente, si nosotros no legitimamos cómo funcionan y qué es lo que nos dicen las distintas instituciones, ¿cómo hacemos caso? ¿Cómo nos movemos dentro de un marco de relacionamiento? Sí, ese es como, en el fondo, el contrato que tenemos entre todos como sociedad para poder avanzar, crecer y funcionar. Entonces, ahora, el Poder Judicial tiene una posibilidad única en este momento. Acaba de nombrar a la primera presidenta, ¿no es cierto?, la ministra Ana Gloria Chevesic, que ella tiene un liderazgo muy reputado. Que sea una mujer es una señal importante, la primera mujer en el cargo. Por lo tanto, da una señal del Poder Judicial de inclusividad, de un nuevo tiempo, etcétera. Si juegan bien las cartas y ese liderazgo reputado se potencia, es probable que se pueda revertir en parte esta situación. De hecho, ella en sus primeras declaraciones dijo que su principal preocupación era que ella necesitaba bajar la desconfianza en el Poder Judicial. Creemos en ti. Sí, porque de verdad es bien desesperanzador todo lo que está nombrando, porque en verdad uno lo vive en carne propia. Uno dice, no, ¿sabes qué? Ya no tiene fe. Cuando va a ser el juicio, no sé qué, es como, sí, ya sabemos lo que va a pasar.
Y no puede ser eso. Y no puede ser eso, ¿verdad? O sea, la sociedad tiene que tener confianza en el Poder Judicial porque así se ordena todo. Claro, efectivamente. Bueno, una de las primeras decisiones que está tomando, yo leí en prensa hace unos días, la ministra Chevesich, es que si va a ocupar el cargo de presidenta y la vocería, o va a tener separadas estas funciones, como había sido en los últimos años. Que el tema es que tiene que resignificar esas posiciones. Claro. Porque hasta ahora son posiciones, o sea, la misma exministra Vivanco fue vocera en algún momento del Poder Judicial, de los tribunales. Entonces hay que llenarlas nuevamente de contenido, de legitimidad y avanzar en esa línea, porque lo que necesitamos es que las instituciones, especialmente los tres poderes, tengan legitimidad para las personas. Estamos con Alejandra Ojeda del estudio, directora de Estudios Públicos Ipsos. Quiero preguntarte respecto, yo sé que el estudio está enfocado en el caso Muñeca Bielorrusia, pero me imagino que seguiste lo que pasó ayer con el caso Gustavo Gatica, la lectura de veredicto, la sentencia va a estar en mayo. ¿Cómo lo evalúas también desde el punto de vista de cómo la gente percibe la sensación de justicia o no justicia, o las dos justicias, o justicia cuando tienes poder y cuando no tienes poder? En este caso, Gustavo Gatica, cuando sufrió este premio en 2019, en noviembre, era un estudiante, pasó en calle Carabineros de Chile, hoy día es diputado electo de la República, y Claudio Crespo era teniente coronel, finalmente fue absuelto, quedan instancias para apelar, pero ¿cómo lo lees desde los estudios que hacen en Ipsos también, y dentro de las claves también que les da esta investigación, de entender la discusión pública que se da después, donde se dice que es un fallo, una decisión, un veredicto de carácter político, porque efectivamente uno puede leer la ley Naín Retamal, puede leer también los protocolos de Carabineros desde una forma mañosa que al final hacen que la decisión no sea tan imparcial, sino que sea justamente de acuerdo al foco desde donde tú lo miras. Efectivamente, mira, es un antecedente más en esta sensación de que hay dos tipos de justicia. ¿Quién tiene poder y quién no tiene poder en este caso? ¿Quién está respaldado por el poder? ¿Quién tiene influencia? Entonces, está en caliente esto, todavía en desarrollo. O sea, ya tenemos ayer el veredicto, ahora tiene que avanzar a cerrar efectivamente, pero siento un manto de duda cuando aplica en términos retroactivos una ley, la ley Naín Retamal, que en su momento en un Claves Ipsos, cuando fue discutida y aprobada, nosotros la consultamos. Y lo que pasaba, nos encontramos en un escenario en el cual una mayoría decía que le parecía muy bien y que la policía tuviera estas facultades. Estas atribuciones. Todas estas atribuciones, porque en definitiva, frente al tema de la inseguridad pública, había que actuar, etcétera. Ya, pero cuando tú agarrabas y empezabas a hacerle preguntas como más íntimas, entonces tú empezabas a llevarlo, porque una cosa es hablar de la totalidad, del otro, de este otro desconocido, además más encima un otro que le tengo miedo, claro, que es fuente de inseguridad para mí. Ok, pero póngase en el escenario con un familiar suyo, un hijo, hija suya, va llegando tarde, o sencillamente, por ejemplo, entra en una discusión o en alguna situación con Carabineros de Chile. ¿Qué pasa? Y ahí los temores se disparaban. Entonces, cuando los anillos iban cerrando, para las personas la ley ya no les parecía, Naín Retamal no les parecía tan correcta. Era una fuente, un dispositivo peligroso de doble filo. Entonces, aplica muy bien para el resto, pero en definitiva instala riesgos para mí. Entonces, desde esa perspectiva el caso Gatica es tremendo porque vuelve a instalar nuevamente una sombra de dudas sobre los fallos, va reafirmando estas imágenes, esta percepción negativa del sistema de justicia, porque la sensación raya para la suma, ¿cuál te queda? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El poder, la influencia. Claro. Pese a todo el conjunto de evidencias que había. Y pese a que se confirmó, digamos, porque alguien podría decir, no, es que no se confirmó que fue Crespo quien disparó, a pesar de que se confirmó, salió absuelto. Se confirman dos cosas, que le disparó y que también le disparó en la parte superior del cuerpo, claro, cuando el protocolo dice que no hay que hacerlo a esa zona, y además la desproporción también. Gustavo Gatica tenía una piedra, el otro tenía una escopeta de perdigones con capacidad de generarte daño ocular, y él tenía protección, o sea, la desproporción, y es lo que planteó Gustavo Gatica en el punto de prensa. Sí. ¿Cómo alguien que te deja ciego no sale libre de polvo y paja, como se dice popularmente? Exacto. Entonces, efectivamente, que es la sensación del poder de este David contra Goliat, ¿no es cierto? Entonces, que vuelve a confirmar esta situación. Estamos conversando con Alejandra Ojeda, directora del Estudio Públicos Ipsos, que nos trae también una perspectiva de cómo la ciudadanía está midiendo el Poder Judicial. Ya para ir cerrando, Alejandra,
¿qué es lo que a ti te deja este estudio como a grandes rasgos para tratar y como insumo, no solo para la ciudadanía, sino que también para el Poder Judicial, para los distintos poderes del Estado, para la opinión pública, respecto a cómo podemos o qué elementos faltan para tener una justicia en que quienes vivimos en sociedad confiemos en ella? Una reforma importante del Poder de Justicia, eso está claro. Que una reforma que apunta a dispositivos que sean anticorrupción, que sean promotores de la probidad, o al menos que sean, que permitan a las personas poner denuncia. Hoy en día no tenemos dentro del Poder Judicial o del sistema de justicia en general un dispositivo que dé confianza a funcionarios y funcionarias como para decir, ojo, esto está pasando. Mira, el último ministro destituido en el Congreso, han caído 5 ministros. 5, o sea, es tremendo. El último ministro destituido, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, bueno, es que esto era normal, si esto pasaba. Entonces, ¿qué iba a decir yo? Que claro. Esta normalización de estas prácticas es una señal de que es necesaria una reforma completa del sistema de justicia, porque hay que construir aquí fuertemente y relacionamiento con la ciudadanía, con la comunidad, porque no podemos desconfiar a este nivel de los fallos judiciales, de cómo opera. Ahora, las redes de corrupción en general existen. Tú lo que haces es que la combates. Lo que el caso Muñeca Villarrusa nos instala es una señal que, contrario a lo que dicen las personas, no lo consideraron el elemento más importante, todo lo contrario. O sea, apenas un 10% dijo de que era como lo que se había sabido a partir del caso, que era algo muy, muy importante. Pero en mi opinión es tremendo la compra de los fallos favorables, porque ahí traspasamos una línea. Y comprar un fallo favorable en la Corte Suprema, o sea, nos instala en otro nivel de corrupción. Espérate, y se fueron en un crucero por Europa, está comprobado ya. Es que sí, es digna de Los Sopranos, es de Los Sopranos. Es para hacer una serie. Una mafia total. O sea, todo lo que acontece, las redes que hay, la cantidad de personas involucradas, cómo opera el marido, involucran al servicio doméstico. Con maletines de plata. Pero si anoche, lingote de oro, y yo le pagué con un lingote de oro. Aquí, claro, efectivamente. Y ahí aparece desde, si no me equivoco, esto aparece en los mensajes de Hermosilla, que se pide la foto. Pero muéstrame el lingote. Y se manda, así como, tiene este borde, así como este borde, no sé, un borde irregular, por decir algo. Entonces, es una locura, una verdadera locura. Entonces, porque estas redes de corrupción, en realidad tú las puedes encontrar en todo nivel. Para eso están las instituciones anticorrupción, para eso requieres que haya gobernanza, para eso requieres que tengas inversión también en que funcionen en estas unidades anticorrupción. Está una pelea constante, pero esto pasa un límite. Cuando tú eres capaz de comprar un fallo en la Corte... No, ya cualquier cosa. Exacto. Estamos en otro nivel de corrupción. Fueron 3 ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Sergio Muñoz, Diego Simpertigue, los que fueron removidos del Poder Judicial. Además que 2 que estuvieron en la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj y Antonio Ulloa. 5 ministros del Poder Judicial que caen por redes de corrupción. O sea, está podrida la cuestión. Más bufete de abogados, más nexos con el mundo político, más, y toda la red que se arma. Es que este es otro tema, que es cómo nombramos los conservadores de bienes raíces, a los notarios en el país, que eso ya hace rato que se viene discutiendo. Y aquí tienes conservadores de bienes raíces involucrados, o sea, porque además, más encima, de alguna manera tienes que lavar este dinero, tienes que blanquearlo. Entonces, esta red es muy extensa, son muchos actores públicos y privados también, y del mundo político también. Entonces, lo que nos pone sobre la mesa es un tremendo desafío. O sea, hay que reformar el funcionamiento del Poder Judicial, del sistema de justicia. Cuando hablo del sistema de justicia, hablo de todas las instituciones relacionadas con el sistema penal de justicia y su relacionamiento. Y para las personas les hace mucho sentido que lo primero que hay que hacer es levantarles el secreto bancario. Ángela Vivanco con nosotros hoy día en turno en vivo. No, Ángela Vivanco, la destituida ministra de la Corte Suprema. Esa entrevista todavía no la tiene. Se fue a un crucero, le pasan lingotes de oro. No, y espérate, hace ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, Ángela Vivanco da una entrevista y dice, yo no veo la necesidad de hacer un mea culpa.
Así que No. es una entrevista pendiente que tienen ustedes. Alejandro Ojeda. Bueno, Ángela Bianchi era profesora de Derecho en la Universidad Católica, también fue removida de ¿Te ahí, imaginas pero que la tuviéramos con no me nosotros? compare a Ángela Ibanco con Alejandro Ojeda, director de Estudio Público cara y Ipsos, sello, que cara y estuvo sello, esta perdón. mañana con nosotros en turno. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la Gracias, invitación. ay, perdón por la... Imagínate. Así, bueno, Alejandro Ojeda estuvo con nosotros entonces y miramos la ciudad de... Así, inventando Calama, no, muy perdida. Mirando Santiago de Chile y por supuesto pidiéndole sus audios, turninas y turninas.